El mensaje del móvil parpadeaba en la pantalla, implacable. Mañana por la mañana llevamos a Claudia a Roma. Tienes que elegir los detalles de la boda. Mis dedos temblaron mientras releía esas palabras, como si la fuerza de la lectura pudiera alterar su significado. Mañana 15 de marzo. Mi 20º cumpleaños. Una fecha que para mi familia, claramente no merecía ni un segundo de consideración. Escribí una respuesta con gran pesar. ¿Qué pasa con mi cumpleaños? La esperanza era frágil, pero existía. 5 minutos después llegó la respuesta, seca como un veredicto: Claudia nos necesita ahora. ¿Lo entiendes, no? Dejé algo de dinero en tu cuenta para la cena. Feliz cumpleaños, Anna Belle. La pantalla se oscureció, pero el dolor seguía vivo. 20 años se cumplieron al día siguiente y mientras yo estaría sola en Denver, ellos estarían en Roma, no por una emergencia, no por algo que no se pudiera posponer, sino para satisfacer otro capricho más de Claudia, mi hermana de 27 años, que ya lo tenía todo y aún exigía más. Mi nombre es Anna Belle. Y toda mi vida fui solo una sombra en la familia que se suponía que debía verme. Claudia era la estrella indiscutible, graduada cum laude en Stanford, brillante abogada en una de las mejores firmas de Denver, comprometida con Gregory, heredero de una cadena de hoteles de lujo. Ella era la viva imagen de la perfección, inteligente, exitosa, codiciada. Mis padres la idolatraban. Y yo era simplemente la hija que eligió ser maestra, un camino que mi padre ya había llamado un desperdicio de potencial, y que mi madre afrontó con un suspiro de disimulada decepción. Vivía en casa no por necesidad, sino porque Claudia había vivido allí hasta que se graduó, así que yo también debería hacerlo, a pesar de que ella tenía una habitación lujosa y yo un espacio reducido, más pequeño que un armario. La mañana de mi cumpleaños, me desperté en un silencio ensordecedor. La casa estaba vacía. Se habían ido de madrugada, sin un adiós, sin un abrazo, sin siquiera un susurro de que este día pudiera tener algún significado para mí. La cocina, impecable, no contenía ningún rastro de celebración, ni pastel, ni tarjeta, ni recordatorio de que yo existía. Solo el eco de mis pasos sobre el frío suelo y el peso de una soledad que ya me era tan familiar. Fue Victoria, mi mejor amiga, quien rompió el hielo con un sencillo mensaje: feliz cumpleaños. ¿Café más tarde? Al menos alguien lo recordó. Pasé el día en automático, clases, apuntes, sonrisas forzadas. Esa noche me llevó a cenar a un pequeño restaurante italiano, una cruel ironía, ya que mi familia probablemente estaba disfrutando de la auténtica cocina romana en ese mismo momento. Victoria intentó consolarla: cambiarán, ya verás. Pero ¿cómo le explicas a ella, que creció en una familia ruidosa y afectuosa, lo que era ser invisible para alguien que se suponía que te amaba por encima de todo? Esa noche otro mensaje de mi madre: hemos extendido el viaje hasta el fin de semana. Claudia encontró el lugar perfecto para la recepción. Hay que verlo, es impresionante. Ni siquiera una disculpa por el cumpleaños ignorado. Un capítulo más del culebrón de la impecable vida de Claudia, narrado con la misma emoción que un informe meteorológico. Acostada en la cama me pregunté qué había hecho para merecer tanta distancia. Había sido un niño difícil. Demasiado silencioso. ¿Poco ambicioso? Había pasado 20 años intentando descifrar la fórmula mágica que haría que mis padres me miraran como ellos la miraban a ella. Pero la ecuación seguía siendo insoluble. Durante los siguientes 3 meses, el matrimonio de Claudia dominó todo. Cada cena era una reunión de planificación: el lugar, las flores, el vestido, la lista de invitados, el menú. Mi madre dejó su trabajo a tiempo parcial para dedicarse exclusivamente a los preparativos. Mi padre trabajó horas extras para pagar todos los deseos de su novia. ¿Y yo? Seguí encogiéndome, haciéndome más pequeña, menos incómoda. «Estás invitada, claro», dijo Claudia una noche sin levantar la vista de su celular. «Gracias», respondí en voz baja. «Puedes ayudar a organizar las cosas ese día», añadió mi madre, como si yo fuera un empleado más contratado para el evento. No como hermana, no como parte de la familia. Como mano de obra desechable. La invitación llegó en abril, impresa en papel grueso con letras doradas. El mío llegó por correo al igual que los demás invitados, sin afecto, sin entrega personal. Y allí, al pie de página, en letra pequeña, la información de que los asientos en la mesa se definirían en el lugar.
Esa frase me dejó con un nudo en el estómago, aunque no pude explicar por qué. Mayo fue un torbellino de locura. Mi madre se obsesionó con la perfección. Mi padre firmaba cheques sin pestañear. Mientras tanto, estudiaba para los exámenes finales, asistía a clases y cada vez más me sentía como un fantasma en mi propia casa. La semana antes de la boda, mi madre me entregó con voz firme una lista de cosas por hacer: llega temprano para organizar las tarjetas de los lugares, poner la mesa de los regalos, ser útil sin llamar la atención. Este es el día de Claudia. Todo tiene que ser perfecto. Lo entendí. Entendí demasiado. Sabía exactamente a dónde pertenecía, como alguien que no merecía ser recordado, ni siquiera en su propio cumpleaños. La de alguien que solo valía por lo que podía hacer, nunca por lo que era. El día antes de la ceremonia pensé en no ir. ¿Quién notaría mi ausencia? Pero la obligación me retuvo ahí, como siempre. Al día siguiente, 12 de junio, el clima era impecable, tan perfecto como la próxima boda. Me puse el vestido celeste que Victoria me había ayudado a elegir, me maquillé discretamente y miré mi reflejo en el espejo. 20 años y ya agotado por la vida misma. El jardín botánico, sede del evento, estaba impecable, exuberante césped verde, flores dispuestas con precisión quirúrgica. Llegué a las 8 en punto, según lo ordenado, y encontré un hervidero de actividad. Coordinadores gritando instrucciones, floristas ajustando arcos en arreglos extravagantes, músicos afinando instrumentos bajo un arco de rosas blancas. Mi madre me vio desde lejos y se acercó corriendo con el portapapeles en la mano y el estrés escrito en toda su cara. Las tarjetas de lugar son un desastre total. Alguien lo confundió. Arréglalo. Empujó los papeles en mis manos y desapareció antes de que pudiera reaccionar. Me quedé allí sosteniendo la lista arrugada, sintiendo ese peso familiar, ser necesario y desechable al mismo tiempo. Pasé 2 horas organizando las tarjetas, comprobando nombres y asegurándome de que cada invitado supiera exactamente a dónde pertenecía. La ironía era demasiado cruel para ignorarla. Sobre las 10 llegó Claudia con sus damas de honor, un torbellino de risas y vestidos esmeralda. Estaba deslumbrante con el vestido hecho a medida, el encaje y la seda ondeando como un sueño. Los fotógrafos la rodearon de inmediato, capturando cada ángulo, cada detalle. Nadie me pidió que posara. Nadie se dio cuenta de que yo estaba allí. Terminé las tarjetas y me dirigí a la mesa de regalos, organizando cada paquete con cuidado. Los primeros invitados empezaron a llegar sobre las 11. Observé una vez más desde afuera. Se miraron el uno al otro intercambiando sonrisas cómplices y abrazos efusivos, como si el aire mismo estuviera cargado de magia. Los observé inmóvil, mientras la habitación se llenaba de elegantes risas y murmullos. Fue entonces cuando Victoria me encontró alrededor de las 11:30, envolviéndome en un fuerte abrazo que casi me deja sin aliento. ¿Estás aguantando? Su voz era baja, preocupada. Estoy bien. La mentira llegó automáticamente como siempre. Encontramos nuestros asientos juntos y por un momento, todo pareció perfecto. Solo quería observar sin ser observado, sobrevivir ese día sin llamar la atención. Pero 30 minutos antes de la ceremonia, mi madre apareció de nuevo como un mal augurio. Hubo un cambio de lugares. Su tono fue definitivo sin lugar a discusión. Tuvimos varias confirmaciones de última hora. Necesitamos acomodar a todos adecuadamente. Todo está bien. Respondí lentamente sintiendo el peso de las palabras antes incluso de escucharlas. ¿Dónde deberíamos sentarnos? Victoria se queda aquí. Se ajustó el collar de perlas con gestos precisos. Pero vas a la tabla 17. Saqué mentalmente el mapa que había memorizado mientras organizaba los detalles. La mesa 17 estaba en el rincón más alejado de la habitación, apretujada entre los baños y las plantas ornamentales que bloqueaban la mitad de la vista. Era la mesa de los parientes lejanos, de los invitados por obligación, de los que no merecían más que un lugar simbólico. Está al lado de los baños. Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Ahí es donde te necesitamos. Su respuesta fue seca, como si estuviera hablando de un objeto fuera de lugar. Por favor, no compliques las cosas. Victoria me miró fijamente, horrorizada. Annabelle, no. Eres su hermana. Todo bien.
Escuché mi propia voz hueca como si viniera de muy lejos. No está bien, pensé. Fue cruel, pero ¿qué podría hacer? Causar una escena, dar razón de todos los juicios que mi familia ya había hecho sobre mí. Estreché la mano de Victoria y me dirigí a la mesa 17, cada paso más pesado que el anterior. El lugar era exactamente como temía, escondido detrás de arbustos en flor que obstruían la vista, tan cerca de los baños que podía oír cómo tiraban de la cadena. Las otras sillas estaban vacías con tarjetas con los nombres de primos lejanos que probablemente solo aparecerían en la recepción. Me senté sola, luchando contra las lágrimas que amenazaban con arruinar mi maquillaje cuidadosamente aplicado. A mi alrededor, la sala se llenaba de risas y animadas conversaciones. El cuarteto de cuerda comenzó a tocar y los invitados ocuparon sus lugares en filas organizadas, cada una posicionada según su importancia en la vida de Claudia, ¿y yo? Yo estaba allí, al lado de los baños, invisible incluso entre 300 personas. Faltaban 15 minutos para la ceremonia. Pensé en levantarme, en simplemente irme, en darle la espalda a todo eso y no mirar nunca atrás. Pero algo me paralizó, una mezcla de obligación y autosabotaje, como si mereciera ser testigo de mi propia insignificancia. Me acordé de mi abuela, que murió hace 3 años. Ella había sido la única en la familia que realmente me vio. Me escondía chocolates cuando mis padres no miraban, me contaba historias que hacían que el mundo pareciera menos frío. Su muerte me había destruido, pero mis padres se apresuraron en el funeral, ansiosos por celebrar a Claudia nuevamente como siempre. Faltaban 10 minutos para el mediodía cuando alguien se sentó a mi lado. Levanté la cabeza, sorprendida. La silla a mi lado debería haber estado vacía. Pero ahora un hombre ocupaba el espacio y ciertamente no era ningún pariente. Fue impresionante. Cabello oscuro, mandíbula cincelada, traje gris impecablemente confeccionado. Sus ojos, de un gris inusual, inteligentes e intensos, me miraron como si no hubiera nadie más en el mundo. ¿Está ocupado este asiento?, preguntó aunque ya estaba sentado. Creo que debería estar vacío. Respondí confundida. ¿Estás seguro de que estás en la mesa correcta? Extendió su mano. Julián. Apreté su mano automáticamente sintiendo el calor extenderse desde su palma hasta la mía. Annabelle. Lo sé. Su voz tenía algo que hizo que mi corazón diera un vuelco. Te he estado buscando. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, se inclinó y bajó la voz hasta convertirla en un susurro apenas perceptible. Por favor. Sus ojos grises sostuvieron los míos con una intensidad que hizo que todo a su alrededor desapareciera. Solo sígueme. ¿Qué? Lo miré segura de haber escuchado mal. ¿Seguirte a dónde? Pero él ya estaba de pie, ajustándose la chaqueta, esperando. Su mano se extendió hacia mí, una invitación que no entendí. Tocaba el cuarteto, murmuraban los invitados. En algún lugar cercano, mi madre se estaba asegurando de que cada detalle fuera perfecto para la entrada de Claudia. Y este extraño, este hombre increíblemente atractivo que de alguna manera sabía mi nombre, me pidió que lo siguiera. Si hubiera pedido explicaciones, habría permanecido en el lugar designado, donde aparentemente pertenecía. En cambio, puse mi mano en la suya y me levanté. Confía en mí, dijo Julián, sus dedos cerrándose alrededor de los míos. Todo está a punto de cambiar. Me alejó de la mesa 17 con absoluta confianza, abriéndose paso entre los invitados ya sentados hacia el frente del espacio de la ceremonia. Mi corazón latía tan fuerte que tenía miedo de que todos lo oyeran. Espera, susurré, tratando de liberar mi mano. No podemos ir allí. Esto es para la familia. Exactamente. Su voz era suave, pero firme. Nos detuvimos en la tercera fila, a la derecha, donde estaban sentados mis padres con la familia de Gregory. Los ojos de mi madre se abrieron cuando me vio acercarme. Annabelle, ¿qué estás haciendo? Su voz era baja, pero cortante como una espada. Deberías estar en tu mesa asignada. Cambio de planes. Respondió Julián tranquilo, como si estuviera hablando del tiempo. Annabelle se quedará aquí con su familia, donde pertenece. Lo siento, pero ¿quién eres?, preguntó mi padre, su tono de ingeniero exigía una clasificación inmediata. Un amigo de Gregory. Julián se encogió de hombros, como si la respuesta fuera suficiente.
Alguien que cree que la familia debe permanecer unida, especialmente hoy. Antes de que mis padres pudieran reaccionar, la música cambió. La procesión estaba comenzando. Los invitados se pusieron de pie y se dirigieron hacia la entrada donde pronto aparecería Claudia. Mi madre me lanzó una mirada que prometía consecuencias más adelante, pero no podía discutir ahora sin provocar exactamente el tipo de escena que había pasado meses tratando de evitar. Julian me guió hasta la fila y nos colocó al final. Su cuerpo sirvió como barrera entre mis padres y yo. Me quedé congelada, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Este extraño me había sacado del peor lugar de la habitación y me había colocado entre mi familia, y no entendía por qué. Respirar, murmuró Julian con sus labios tan cerca de mi oído que sentí la calidez de su voz. Estarás bien. El cortejo nupcial desfiló por el pasillo con vestidos esmeralda brillando a la luz. Luego la música subió de volumen y todos se giraron para ver a Claudia hacer su entrada del brazo de mi padre. Ella era perfecta. El vestido captó la luz, creando un brillo casi de otro mundo. Su sonrisa era serena y confiada, la sonrisa de una mujer que nunca había dudado de su lugar en el mundo. La vi pasar, sintiendo la firme presencia de Julián a mi lado, y me pregunté cómo sería avanzar por la vida con tanta seguridad. La ceremonia en sí fue hermosa y tradicional. El oficiante habló de amor y compromiso. Los votos de Gregorio fueron sinceros. La de Claudia elocuente e impecable sin un solo tropiezo. Cuando se besaron, los invitados estallaron en aplausos. Mi madre se secó los ojos. Mi padre irradiaba orgullo. Y aquí estaba yo al lado de un extraño que había cambiado mi día por razones que todavía no entendía. Mientras la pareja de recién casados caminaba de regreso al altar, los invitados comenzaron a ponerse de pie y me encontré pensando, ¿y ahora qué? Julian se volvió hacia mí con el rostro repentinamente serio, como si el peso del mundo se hubiera instalado entre sus cejas. Necesitamos hablar, dijo con una urgencia que no deja lugar a la negativa. Antes de que comience la recepción. En algún lugar privado. Mi corazón se aceleró. Ni siquiera sé quién eres, logré tartamudear, y la voz finalmente volvió después de horas de silencio forzado. ¿Por qué hiciste esto? Mis padres se pondrán furiosos. Que se queden, respondió, y ahora había algo agudo en su tono, una determinación que no admitía objeciones. Venga conmigo. Por favor. Prometí que le explicaré todo. Contra todo instinto que me decía que me retirara, que permaneciera pequeño y seguro en los rincones donde nadie se diera cuenta, asentí. Me condujo a través de los jardines, lejos del bullicio de los invitados, hasta un banco escondido bajo las ramas colgantes de un sauce llorón. Aquí la fiesta era solo un zumbido lejano, un eco de risas y vasos chocando. Julian se sentó y señaló el asiento junto a él. Empieza a hablar, le exigí, tratando de parecer más valiente de lo que me sentía. Respiró hondo. Mi nombre es Julian Ashford. Soy dueño de una empresa de capital de riesgo aquí en Denver. Gregory y yo nos conocimos en la escuela de negocios. Somos amigos desde hace 5 años. Está bien, respondí lentamente procesando. Eso explica cómo estás aquí. No explica por qué me movió. Te noté, dijo así de simple. En la cena de ensayo del mes pasado. ¿Te acuerdas? Cerré los ojos por un momento, reviviendo esa noche. El restaurante chic en el centro, el lugar que ocupaba al final de la mesa, casi invisible, el silencio que me envolvía como una manta. Se había marchado temprano alegando una migraña. No te recuerdo, admití. Lo sé. Te fuiste antes de que pudiéramos hablar. Julian se cruzó de brazos con la mirada fija en algo más allá de mí, como si reviviera la escena. Pero antes de irme observé cómo te trataba tu familia. O mejor dicho, cómo no te traté. Era como si fueras transparente. Un descanso. Y eso me pareció extraño, porque eras la única persona en esa mesa que parecía verdaderamente amable. Se le hizo un nudo en la garganta. No sabes nada sobre mí. Sé que pasaste 20 minutos ayudando a un camarero anciano al que se le cayó una bandeja, mientras los demás simplemente se quejaban. Su voz era baja, pero cada palabra se me quedó clavada como un clavo. Sé que agradeciste a cada empleado por su nombre.
Sé que no estabas contento, pero te quedaste hasta el final porque pensaste que era lo correcto. Lo miré atónita. Nadie se había dado cuenta nunca de estas cosas. ¿Cómo? Le pregunté a Gregory por ti, continuó, y algo en su tono se endureció. Dijo que eras la hermana menor de Claudia. Quien todavía vivía con sus padres. Que quería ser profesora. Julián dejó escapar una risa seca. Hablaba como si fueras un detalle sin importancia, una nota a pie de página. Y entonces entendí, así te ve tu familia. Como alguien que realmente no importa. ¿Por qué te importa? Se me quebró la voz y lo odié. Porque yo también crecí invisible, confesó en voz baja. Era el menor de 4 hermanos. Mi padre, un millonario hecho a sí mismo, exigía excelencia. Mis hermanos cumplieron. Yo era la sensible, la que leía poesía y quería estudiar filosofía en lugar de negocios. Sus dedos se cerraron en puños sobre sus rodillas. Pasé 18 años diciéndome que no era lo suficientemente bueno. Eso no pertenecía allí. ¿Qué cambió? Decidí que estaban equivocados. Sus ojos se encontraron con los míos y había fuego en ellos. Fui a la escuela de negocios para demostrar que podía competir en su mundo. Luego construí algo que se vieron obligados a respetar. Julián se inclinó hacia adelante. Pero nunca he olvidado lo que es ser ignorado por las personas que se supone que te aman incondicionalmente. Cuando te vi en esa cena, vi mi yo de 20 años. Entonces decidí hacer algo al respecto. La información me golpeó como una ola. Cambiar mi asiento fue amable. Pero eso no cambia nada. Aún no he terminado, interrumpió, su voz adquiriendo una dureza acerada. Sacó su celular del bolsillo y giró la pantalla hacia mí. Un documento legal denso, lleno de términos que no entendí de inmediato. ¿Qué es eso? El testamento de tu abuela. Julian observó mi reacción con atención. Ella falleció hace 3 años, ¿verdad? Asentí, el recuerdo de ella se apoderó de mí, sus cálidos abrazos, el olor a chocolate que siempre la acompañaba, la forma en que me miraba como si fuera la persona más importante del mundo. Ella te dejó un fondo fiduciario. $250.000, que se le entregarían cuando cumpliera 21 años. Sus ojos no parpadearon. ¿Sabías eso? El mundo giró. No. Eso es imposible. Mis padres nunca lo mencionaron. Porque controlan la información. Julian habló lentamente como si sopesara cada palabra. Tu abuela ordenó que te avisaran cuando cumplieras 20 años. Un descanso. Pero sus padres decidieron esperar hasta después de la boda de Claudia. No querían nada que desviara la atención de su gran día. Las náuseas subieron a mi garganta. Mi 20º cumpleaños. La fecha que habían ignorado, volando a Roma sin siquiera una tarjeta. ¿Cómo sabes esto? Tengo un amigo abogado. Encontró el testamento en registros públicos. Julián suspiró. Tus padres no están haciendo nada ilegal. Pero éticamente. Dejó la frase en el aire, pesada. Este dinero es tuyo. Tu abuela quería que tuvieras opciones. Las lágrimas ardieron en mis ojos. ¿Por qué me cuentas esto? Porque mereces saberlo. Su voz era suave pero firme. Porque tu abuela te vio. Incluso si tus padres no lo ven. Julian extendió su mano como para tocar la mía, pero vaciló. Y porque creo que deberías tener toda la información antes de decidir qué sigue. ¿Qué sigue? Pregunté, la curiosidad venciendo al miedo. Se inclinó, la intensidad irradiando de él como calor. Tengo una propuesta. Algo que lo cambiará todo. Hizo una pausa. Pero primero necesito que confíes en mí un poco más. ¿Puedes hacer esto? Di no. Debería haberme levantado y salir corriendo. Pero mi abuela me había dejado dinero. Ella había pensado en mí. Y ese hombre, ese extraño, me había visto cuando nadie más lo había hecho. ¿Qué tipo de propuesta? Julian sonrió y había algo casi peligroso en esa sonrisa. Durante la recepción, durante los brindis, me levantaré y hablaré. Sus dedos tamborilearon sobre su rodilla.
Voy a contar una historia que hará que todos te vean de una manera diferente. Pero primero necesito tu permiso porque una vez que empiezas, no hay vuelta atrás. ¿Qué tipo de historia? Uno de verdad. Sus ojos nunca dejaron los míos. Sobre una familia que se olvidó de valorar a alguien precioso. Sobre una joven que merece mucho más. De cómo a veces los extraños nos ven con más claridad que nuestra propia sangre. Mi corazón latía tan fuerte que tenía miedo de que él lo oyera. Mis padres se pondrán furiosos. Sí. Julian no intentó suavizarlo. Probablemente Claudia también. Esto arruinará su día perfecto. Se inclinó aún más, su voz baja y urgente. Pero esta es la cuestión, Annabelle, tu abuela quería que tuvieras opciones. Te ofrezco uno ahora. Extendió la mano como si estuviera sopesando algo invisible entre nosotros. Puedes permanecer en silencio, permanecer invisible, dejar que la gente te ignore para siempre. Un descanso. O puedes dejarme hablar. Y que todos vean lo que yo vi, alguien amable, paciente, digno de mucho más que un lugar al lado del baño. Las lágrimas brotaron calientes y con ellas llegó el dolor de 20 años de ser la segunda opción, de cumpleaños olvidados, de sonrisas forzadas. ¿Les hará daño? Sí, admitió sin rodeos. Les avergonzará. Les obligará a afrontar cómo te trataron. Sus dedos rozaron los míos, breves y firmes. Pero a veces las personas necesitan sentir dolor para cambiar. Pensé en mi abuela. En el amor que ella me había dado sin condiciones. En el dinero que dejó para que yo pudiera tener libertad. Pensé en el lugar al lado de los baños, sabiendo que nada cambiaría, a menos que yo cambiara. Hazlo, susurré con la voz temblorosa. Cuente su historia. La sonrisa de Julian se amplió triunfante. Me estrechó la mano, rápida e intensamente. Gracias por confiar en mí. Ahora volvamos a recepción y preparémonos para que todo cambie. Y cuando regresamos, el salón se había transformado en un sueño de luces y sedas. Mesas cubiertas con manteles blancos inmaculados, cristales colgados como estrellas adheridos al techo, el pastel de 7 niveles se elevaba como un monumento al exceso y la perfección. Los invitados circulaban con copas de champán y las risas resonaban por los jardines como notas de una alegre sinfonía. Claudia y Gregory reinaban en la mesa principal, recibiendo los saludos con la gracia practicada de quien nace para ser el centro de atención. Mis padres los flanqueaban sonriendo orgullosos como guardianes de un imperio que nunca flaqueó. Hasta que la madre, al verme acercarme con Julián a mi lado, se le congeló la sonrisa en el rostro. El cristal brillaba bajo las luces de la lámpara como un verdadero faro que atravesaba la oscuridad. A Annabelle, dijo con una claridad que resonó como un juramento. La joven que merece más que migajas de atención. Más que el lugar dejado en la mesa. Más que silencio cuando debería haber aplausos. El aire en la habitación era tan denso que parecía sólido. Me temblaban las manos, pero Julian no apartó la mirada ni un segundo. No estaba pidiendo permiso. Estaba reclamando un espacio que nunca me habían dado. Y por primera vez en mi vida, yo no era la sombra en la pared. Yo era la razón por la que cientos de ojos estaban fijos, por la que se contenía la respiración, por la que el mundo entero en ese salón de baile dejó de girar. Claudia presionó sus dedos contra sus labios, como si pudiera contener el temblor que sacudía su cuerpo. No fue ira. No fue desdén. Era algo mucho más peligroso, el reconocimiento. Sabía que cada palabra era verdad. Que me habían borrado no por casualidad, sino por elección propia. Y ahora esa elección quedó expuesta, cruda y sangrante, frente a todos los que la admiraban. Mi madre, sin embargo, era una tormenta a punto de estallar. ¿Cómo te atreves?, siseó, dando un paso hacia Julian, pero mi padre la agarró del brazo y sus dedos se clavaron en la seda de su vestido como garras. Este no es el momento, murmuró, pero el tono no era de advertencia, era miedo. Miedo de que si abría la boca, las palabras que saldrían no serían las de una anfitriona impecable, sino las de una mujer a la que le habían arrancado la máscara. Julián, impasible, terminó su brindis. A Annabelle, repitió, quien hoy descubre que su abuela creía en ella más que en su propia familia. Y luego, con un movimiento fluido, bebió. No es un sorbo formal, sino un trago largo y deliberado, como si sellara un pacto.
El silencio explotó. Alguien, quizás uno de los primos lejanos, quizá un amigo de Gregory, empezó a aplaudir. Vacilantes al principio como gotas antes de la lluvia. Entonces más fuerte. Más insistente. Hasta que toda la sala estalló en aplausos, no por obligación, sino por algo que parecía peligrosamente justicia. Claudia bajó la cabeza y sus hombros temblaban por sollozos que ya no podía contener. Gregory, pálido, me miró como si me viera por primera vez. ¿Y mi madre? Mi madre retrocedió con los ojos ardiendo con una furia que prometía represalias. Pero por una vez no me avergoncé. Porque Julian me había dado algo que ningún vestido caro, ninguna etiqueta impecable ni la actuación de una hija perfecta podrían jamás, un asiento a la mesa. No el lugar que queda. El lugar que merecía. El cristal de la copa brillaba bajo las luces, capturando la esencia de la noche, frágil, preciosa y ahora irrevocablemente transformada. A Annabelle le había dicho con una voz que cortaba el aire como una espada afilada, que nunca dudara de su valía, ni siquiera cuando otros lo hicieran. Y a Claudia y Gregory, que su matrimonio esté lleno del tipo de amor incondicional que merece cada miembro de una familia. Julian bebió profundamente como si el vino pudiera eliminar el peso de esas palabras. Cuando bajó el vaso, el silencio que siguió fue tan denso que parecía tener sustancia, una manta sofocante que envolvía a todos. Hasta que Victoria, con su implacable elegancia, empezó a aplaudir. Al principio lentamente como si estuviera probando la resistencia del aire. Luego con una insistencia que no admitía vacilaciones. Uno a uno los invitados se rindieron, al principio tímidamente, luego con un fervor que llenó la sala a rebosar. Me quedé quieto, las lágrimas fluyendo sin permiso, sin control. No fue alivio. No fue una victoria. Fue algo más primario, el impacto de ver lo invisible volverse innegable. Claudia se puso de pie. El vestido de novia, antes impecable, ahora estaba arrugado por manos temblorosas. Sus ojos, los mismos que me habían ignorado durante toda la vida, me encontraron desde el otro lado de la habitación. Y por primera vez mi hermana me vio. No como un apéndice, no como un detalle a gestionar, sino como persona. Una persona a la que había herido. Annabelle dijo con la voz quebrándose como el cristal bajo los pies. No sabía lo de la mesa. Mamá hizo los asientos y yo pensé que no te importaba. Su confesión fue un golpe en el pecho. Lo lamento. Por todo. Mi madre, sin embargo, no se rindió tan fácilmente. Su voz cortó el aire como un látigo. ¿Cómo te atreves? Los dedos apretados alrededor del cristal y las uñas pintadas de rojo sangre. Este es el día de Claudia. No tienes derecho a convertirlo en un espectáculo sobre tus inseguridades. No se trataba de mí, respondí, levantándome sobre unas piernas que amenazaban con ceder. Mi voz, sin embargo, se mantuvo firme. Un alambre de acero debajo de la fina piel. Julián solo dijo la verdad. La verdad que has estado evitando durante años. La miré directamente sin pestañear. Yo también soy tu hija, mamá. Soy la hermana de Claudia. Pero me tratas como si fuera un fantasma. Como si mi lugar estuviera en los rincones, como si mi silencio fuera el precio por existir. Mi padre se levantó. El hombre de los números, de las hojas de cálculo impecables, de las soluciones lógicas, parecía perdido en un laberinto sin salida. Te dimos todo, argumentó con la voz temblando de auténtica confusión. Una casa, una educación, todo lo que necesitabas. ¿Qué más quieres? Quiero que recuerdes mi cumpleaños, dije y mi voz finalmente se quebró como un vaso que no puede soportar más presión. Quiero sentarme con mi familia en la boda de mi hermana en lugar de estar escondido junto a los baños. Quiero saber cuándo mi abuela me deja dinero porque me amó lo suficiente como para pensar en mi futuro. Quiero lo que le das a Claudia sin que ella tenga que pedírtelo. Respiré hondo y las palabras salieron como cuchillos arrojados. Quiero importar. Lo que siguió no fue un escándalo. Fue un terremoto. Los invitados intercambiaron miradas avergonzadas, algunos se rascaron la nuca como si su propia piel los traicionara. Otros susurraban detrás de sus manos, sus ojos brillaban con una curiosidad morbosa. Pocos, muy pocos, secaron lágrimas discretamente con servilletas de lino. Mi madre permaneció quieta, con los labios apretados formando una línea tan fina que pareció desaparecer.
Mi padre me miró como si hubiera hablado en un idioma que él había pasado toda su vida fingiendo no entender. Hasta que Claudia cruzó la habitación. El vestido se arrastró por el suelo y el ruido de la seda rasgó el silencio. Cuando me abrazó fue con una fuerza que casi me derriba. Su aroma, un jardín de lirios y algo demasiado dulce, me envolvió como un recuerdo. Lo siento, repitió, sus labios contra mi cabello, las palabras empapadas de lágrimas. Fui egoísta. Estaba ciego. Nunca me detuve a ver cómo te trataban porque estaba demasiado ocupada siendo la favorita. Su voz tembló. Pero lo veo ahora. Y te juro que lo haré mejor. Me aferré a ella como si fuera la única cosa sólida en un mundo que se había vuelto líquido. 20 años de dolor brotaron en sollozos que ya no tenía fuerzas para contener. Y por primera vez no me dejó ir. No fue un abrazo formal, no fue una actuación para fotografías. Fue real. Era tuyo. Cuando nos alejamos, vi a mis padres todavía de pie allí, como estatuas en un museo de fallas humanas. Supe, sin que nadie tuviera que decirlo, que esto era solo el comienzo. Un brindis no podría borrar décadas de negligencia calculada. Pero había abierto una brecha. Una grieta en la fachada. Y por primera vez entró la luz. Julian apareció a mi lado y su mano encontró la mía con una certeza que no necesitaba palabras. ¿Estás bien? No lo sé, admití, porque era la verdad. Pero había algo nuevo en el aire. Algo que olía a posibilidad. Gracias por verme. Por decir lo que no pude. Siempre, respondió, así de simple. Y yo creí. La recepción nunca recuperó su perfección artificial. Los invitados lo intentaron, Dios sabe que lo intentaron, risas forzadas, brindis apresurados, bailes con pasos mecánicos. Pero la tensión flotaba sobre todo, espesa como el aire antes de una tormenta. Algunos se acercaron a mí con sonrisas avergonzadas, murmurando frases vacías sobre lo complicadas que son las familias. Otros miraban hacia otro lado, como si mi dolor fuera contagioso. Mi madre se retiró a un rincón con mi padre, sus susurros cortaban como cuchillas. Me llegaron fragmentos de las palabras, humillación, ingrata, lo arruinó todo. Pero entre un gruñido y otro, escuché algo que me hizo detenerme. Mi padre, el hombre que nunca cuestionó nada, dijo algo que sonó como: quizás tenga razón. Claudia y Gregory cortaron el pastel con sonrisas que más bien parecían muecas. La banda tocó, los invitados bailaron, pero la ilusión se había esfumado. La perfección era una cáscara hueca y ahora todos podían ver las grietas que había debajo. Victoria me arrinconó cerca de la barra, sus ojos brillaban con furia protectora. Eso fue lo más increíble que he visto en mi vida, declaró sin rodeos. ¿Y ahora? ¿Estás bien? ¿En verdad? Creo que sí, respondí sorprendida al darme cuenta de que era cierto. Me sentí como si me hubiera tragado un huracán, aterrorizada, eufórica, un poco enferma. Es como si estuviera cayendo y volando al mismo tiempo. Esto es lo que se siente cuando finalmente eliges existir, dijo con firmeza. Acabas de cambiar la situación, Anna Belle. Frente a 300 testigos. Julian cambió las tornas, corregí automáticamente. ¿Me dejas?, respondió ella, sin paciencia para el pudor. Y eso es lo mismo. Julian se unió a nosotros con 2 copas de champán en la mano. Uno para mí, otro para él. No arruinaste nada, dijo como si leyera mis pensamientos. Solo mostró lo que ya estaba podrido. Si esto arruinó la fiesta es porque la fiesta ya estaba arruinada. Al caer la noche, los invitados comenzaron a dispersarse. Despedidas inciertas, miradas que no sabían si felicitar o consolar. Claudia y Gregory se fueron a la suite nupcial, pero no sin que mi hermana me abrazara por última vez. Tenemos que hablar, dijo con el rímel manchado de lágrimas. En verdad. No estas conversaciones superficiales, no después de la luna de miel, sino pronto. Quiero entender todo lo que perdí. Todo lo que ignoré. Eso me gustaría, respondí, y fui sincero. Por primera vez en años, la idea de estar con mi hermana no me producía ansiedad. Causó esperanza. Cuando ella se fue, me quedé solo por un momento observando los restos del banquete. Flores aún frescas en arreglos impecables.
El pastel a medio comer y el glaseado derritiéndose lentamente. Tazas vacías esparcidas como evidencia de una batalla. Todo había sido perfecto. Hasta que ya no lo sea. Julián apareció a mi lado con la chaqueta echada descuidadamente sobre el hombro. ¿Quieres salir de aquí? Dios, sí, suspiré como si llevara una década conteniendo la respiración. Nos fuimos cuando los camareros comenzaron a limpiar, escapando hacia la fresca noche. El auto de William era estable, un faro en medio del caos que había sido mi existencia hasta ese momento. Me llevó a ver su oficina, un espacio moderno con paredes de vidrio y plantas que parecían haber sido elegidas para calmar el alma. Aquí es donde ocurre la magia, bromeó mientras me mostraba los proyectos que financiaba, una startup de educación para niños desfavorecidos, una aplicación que conectaba a personas mayores con voluntarios, ideas que nacieron del deseo genuino de arreglar algo en el mundo. Tienes ojo para eso, observé, hojeando los informes que me dio. Para ver lo que está roto y querer arreglarlo. Julian sonrió, esa sonrisa que parecía llevar el peso de 1000 decisiones acertadas. O tal vez solo sé reconocer lo que ya está fijado en mí. No pasó mucho tiempo antes de que me presentara su red de contactos, profesores innovadores, psicólogos especializados en traumas familiares, personas que, como él, habían convertido el dolor en propósito. Una de ellas, la doctora Elena Vázquez, se convirtió en mi terapeuta. En la primera sesión, me miró a los ojos y me dijo, no estás roto. Te estás reconstruyendo. Y eso es algo hermoso de ver. Las palabras resonaron en mí como una revelación. Mientras tanto, mi apartamento pequeño pero soleado, con una estantería que yo mismo construí y un sofá de segunda mano que Julian insistió en ayudarme a llevar, se convirtió en mi refugio. Por primera vez me desperté sin sentir que ocupaba demasiado espacio. Mis clases universitarias adquirieron un nuevo significado. Comencé a observar con otros ojos a mis compañeros de educación, fijándome en aquellos que, como yo, llevaban la marca de lo invisible. Empecé a escribirlo todo, ideas para clases inclusivas, dinámicas y que hicieran que cada niño se sintiera visto. Julian, por supuesto, financió mi primer proyecto piloto en una escuela pública, para que puedas probar tus teorías, dijo como si no supiera que, de hecho, me estaba dando alas que nunca tuve. Claudia, por su parte, me sorprendió apareciendo un día con una caja de fotos antiguas. Estos los encontré en el sótano de la casa de mis padres, explicó sentándose a mi lado en el suelo de la sala. Creo que deberías haberlo hecho. Eran imágenes de cuando éramos niños, yo con 5 años, con una sonrisa desdentada, sosteniendo un dibujo que le había hecho a mi madre. Claudia y yo jugábamos a la cabaña con sábanas, antes de que la competición se convirtiera en nuestra lengua materna. Incluso había una foto de mi abuelo, el único que, según mi abuela, siempre supo que eras especial, incluso cuando los demás no lo veían. Me contó historias, confesé, pasando el dedo por la imagen descolorida. De que las personas más interesantes del mundo eran aquellas en las que nadie se fijaba al principio. Claudia se quedó en silencio por un largo momento. Lo siento, Julia. Por no verte. No fue una disculpa perfumada, ni un intento de redimirse. Era simplemente la verdad, cruda y necesaria. Y por primera vez le creí. Mis padres, por supuesto, todavía tropezaron. Mi mamá llamaba mucho, mi papá tardaba en responder los mensajes y ambos parecían incómodos con la idea de que ahora yo tenía una vida que no giraba en torno a ellos. Pero hubo avances, mi padre empezó a enviarme artículos sobre innovaciones en educación. Pensé que podría interesarte, escribió con una formalidad que extrañamente me conmovió. Mi madre, a su vez, dejó de comparar mis elecciones con las de Claudia. Pequeñas cosas. Pequeñas victorias. Y entonces, una tarde de octubre, Julian apareció en mi puerta con 2 tazas de chocolate caliente y un sobre grueso. A tu abuela le hubiera encantado verte así, dijo entregándome el documento. Gratis. Y a punto de hacer exactamente aquello para lo que nació. Dentro estaba la confirmación, acceso irrestricto al fondo que me había dejado, con una cláusula que recién entonces Julián me reveló, para que mi nieta más brillante, la que ve el mundo con los ojos de su corazón, pueda construir el futuro que se merece sin pedir permiso a nadie. Ella siempre lo supo, murmuré con los ojos ardiendo. Sí, asintió Julián, sentándose a mi lado en el sofá. Ella siempre lo supo. Ahora te toca a ti saberlo también. Y por primera vez lo supe. No como una esperanza frágil,
sino como una certeza anclada en cada elección que había hecho desde aquella noche en el salón de bodas. Desde el momento en que finalmente decidió dejar de esperar a ser vista y simplemente existir. Y no era solo un programa. Fue una promesa. Una garantía de que entre esos muros ningún estudiante sería un nombre más en la lista, ninguna mirada bajaría por miedo a no ser correspondida. Cada niño que cruzó la puerta de mi oficina o que busqué en los rincones de la biblioteca, en los pasillos vacíos después del toque supo, desde el primer momento, que había alguien allí dispuesto a ver más allá de lo que ellos mismos podían ver en sí mismos. Sophie, ahora en 5º año, fue mi primera nominada oficial. Ella ingresó al programa no como beneficiaria, sino como coautora de la transformación misma. Las anotaciones de su diario de tutoría, párrafos breves sobre cómo se sentía, menos sola en el recreo, eran una prueba viviente de que la visibilidad no es un regalo, es una construcción. Y ella fue construyendo la suya, ladrillo a ladrillo, con las manos de quienes ya saben que merecen ocupar espacio. Marcus, cuyo tartamudeo alguna vez le hizo alejarse de las actuaciones, ahora dirigía el club de ajedrez de la escuela. No porque su habla se hubiera vuelto perfecta, todavía se ahogaba con las palabras cuando estaba nervioso, sino porque alguien le había enseñado que la perfección no era el precio para ser escuchado. Jennifer, cuyo arte anteriormente estaba oculto en las páginas rotas de los cuadernos, seleccionó su dibujo para la portada del año escolar. No por casualidad. Porque alguien, yo, había llevado sus bocetos a la pizarra y había dicho, mira. Esto es genial. ¿Por qué no se lo mostramos al mundo? ¿Y David? ¡Ay, David! El niño que a principios de año todavía se estremecía cuando lo llamaban por su nombre, como si David fuera sinónimo de incapaz. Ahora levantaba la mano en la clase de matemáticas no para responder, sino para corregir con tranquila confianza, cuando la clase se equivocaba en una ecuación. Yo lo vi primero, maestro, dijo sonriendo, mientras los demás lo miraban no con lástima, sino con respeto. Estás creando un ejército de niños que ya no saben cómo esconderse, observó Julián una tarde mientras revisábamos los informes del programa. Hojeó carpetas con el progreso de los estudiantes, cada página era una victoria silenciosa. Y la peor pesadilla de cualquier sistema que se beneficie de la invisibilidad es una generación que se niega a desaparecer. Me reí, pero fue una risa con dientes. Porque tenía razón. No solo estábamos cambiando vidas. Estábamos desmantelando un guión. El que dice que algunos niños nacen para quedar en un segundo plano, que el silencio es sinónimo de aceptación, que el dolor hay que tragarlo en dosis homeopáticas para no molestar. Nuestro trabajo fue una afrenta disfrazada de cariño. Y por primera vez entendí el verdadero poder de lo que Julian me había enseñado años antes. Cuando le das a alguien las herramientas para verse a sí mismo, no solo sobrevive, revoluciona. La fundación se ampliará a Aurora el año que viene, anunció, cerrando la carpeta con un chasquido seco. 3 escuelas. 150 niños. Y quiero que capacites a los nuevos mentores. No solo cómo hacerlo, sino por qué hacerlo. Porque eso, Annabelle, es lo que nadie más enseña. Miré por la ventana de mi oficina, donde el patio de la escuela estaba lleno de gritos y risas. Entre los niños que corrían, vi a Sophie ayudando a un estudiante de primer año a atarse los cordones de los zapatos, tal como alguien lo había hecho por ella. Vi a Marcus explicando las reglas del ajedrez a un grupo de espectadores. Vi a Jennifer, ahora con un nuevo bloc de dibujo comprado con fondos del programa, garabateando mientras otros se agolpaban para mirar. Están replicando lo que recibieron, murmuré. Como un buen virus. Julián sonrió. No fue una sonrisa amable. Era la sonrisa de quien sabe que la guerra apenas comienza. Exactamente. Y somos los primeros en infectar el sistema. Y no fue solo un programa, fue una revolución silenciosa. Cada escuela que adoptó el modelo se convirtió en un faro para niños que, como yo, habían aprendido a desaparecer. Las cifras hablaban por sí solas. Una reducción del 42% en la deserción escolar entre los participantes, un aumento del 30% en la competencia lectora y, lo más revelador, una caída del 60% en los informes de ansiedad y depresión entre los estudiantes monitoreados. No eran estadísticas. Eran vidas que se estaban reescribiendo. La reunión de la Junta había sido el punto de no retorno. Cuando el superintendente me estrechó la mano y me dijo, Annabelle, no solo estás salvando niños,
sino que estás redefiniendo lo que significa educar. Supe que el juego había cambiado. Ya no se trataba de mí. Se trataba de que el sistema finalmente admitiera que había fallado y que la solución no venía de arriba, sino de las mismas grietas que había creado. Mis padres, ahora espectros de sí mismos, observaron esa transformación con una mezcla de asombro y culpa tardía. Mi madre dejó de corregir mi postura. Mi padre dejó de cuestionar mis elecciones. Habían perdido el derecho a moldear mi vida en el momento en que decidieron no verla, y ahora, frente a lo que yo había construido, lo único que les quedó fue el silencio incómodo de quienes se dan cuenta, demasiado tarde, del coste de su propia ceguera. ¿Siempre ha sido así?, preguntó mi madre una vez, mientras hojeaba el reportaje de un programa, con dedos temblorosos sobre las páginas. No era una cuestión de capacidad. Se trataba de coraje. No, respondí sin amargura. Me he convertido. Porque la verdad es que no nací preparado. Me había forjado en el fuego de la indiferencia ajena, atemperado por la mano tendida de Julián, por el legado testarudo de mi abuela, por la ira que, con el tiempo, se convirtió en combustible. Cada niño que ahora pasó por las manos del programa fue una prueba de que la invisibilidad no era un destino, era un defecto de diseño. Y estaba arreglando el código. Expandirse a todo el distrito requeriría más que pasión. Requeriría estructura, entrenamiento masivo y un ejército de mentores tan tenaces como yo lo había sido. Pero por primera vez el miedo no me paralizó. Él me agudizó. Porque ya había visto lo que pasaba cuando alguien decidía ver, el mundo se reordenaba en torno a esa elección. Esa noche, después de la aprobación unánime, Julian y yo caminamos hacia el auto bajo un claro cielo invernal, nuestro aliento formaba nubes fugaces en el aire gélido. ¿Y ahora?, preguntó, no sobre el programa, sino sobre mí. Miré las luces de la ciudad, los edificios que albergaban a miles de niños que al mismo tiempo, estaban aprendiendo a desaparecer. Ahora, respondí sintiendo el peso y la ligereza de la palabra, subimos. De una manera que ni siquiera el dinero o el estatus podrían mitigar. Las invitaciones que antes llegaban sin esfuerzo ahora requerían justificación. Las sonrisas educadas en las cenas se convirtieron en miradas furtivas, cargadas de un juicio que ellos mismos habían contribuido a crear. Cuando mi madre llamó, su voz no temblaba de vergüenza, aunque existía, sino del asombro de descubrir que el mundo tenía memoria. La gente habla, confesó, como si esto fuera algo nuevo. Como si no hubiera sabido durante años el peso de ser el tema que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Siempre hablaban, respondí, secando una taza con un paño que no necesitaba más atención. La diferencia es que ahora te están hablando a ti. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Ya no era la hija invisible la que guardaba silencio, fueron ellos, finalmente confrontados con el eco de sus propias decisiones. Mientras tanto, mi bandeja de entrada estaba a rebosar. Maestros desde Chicago hasta Miami escribieron sobre estudiantes que desaparecieron en sus aulas. Los padres enviaron mensajes desesperados, mi hijo es igual que tú. ¿Cómo hago para que alguien lo vea? La directora de una escuela de Atlanta me llamó personalmente con la voz quebrada, tenemos 47 fantasmas solo en la escuela secundaria. ¿Qué hacemos? Julian y yo nos sentamos en mi oficina, ahora un espacio real, con paredes de vidrio y una vista de la ciudad en la que había aprendido a navegar, extendiendo mapas y hojas de cálculo sobre la mesa. Ya no se trataba de Denver. Se trataba de un sistema. Esto es más grande que nosotros, dijo, dibujando círculos alrededor de las ciudades marcadas en rojo. Pero no puede ser mayor que la necesidad. Estuve de acuerdo. Porque la necesidad tenía rostro. Era la mirada de Sofía a los 12 años, cuando creía que su silencio era permanente. Fue el temblor en las manos de Marcus antes de subir al escenario por primera vez. Era la ira silenciosa de Jennifer, transformada en pinceladas que ahora decoraban las galerías de arte. Creemos un manual, decidí. Algo que cualquier escuela, cualquier profesor puede utilizar. Sin depender de la suerte ni de que Julián apareciera de la nada. Él sonrió, esa sonrisa que todavía hacía que mi estómago se revolviera ligeramente, incluso después de años. Siempre supiste que la revolución no estaría en la televisión, ¿verdad? Pero será replicable. Trabajamos hasta tarde esa noche y las noches siguientes. El manual se convirtió en un curso en línea. El curso se convirtió en una certificación.
La certificación atrajo a las universidades. En 6 meses teníamos socios en 14 estados y una lista de espera de distritos escolares dispuestos a pagar, para aprender cómo ver a sus hijos. Mis padres, a su vez, descubrieron que el precio de la invisibilidad era mayor de lo que imaginaban. El club de golf de mi padre reevaluó su membresía. La organización benéfica de mi madre reestructuró su junta directiva, destituyéndola temporalmente. Intentaron llamarme más veces, pero ya no sentí el pinchazo que solía sentir. La justicia no era venganza, era equilibrio. Me habían enseñado sin querer, que el mundo solo valora lo que elegimos iluminar. Una tarde, mientras revisaba los datos del último trimestre, 2.347 niños identificados como invisibles, el 89% mostró una mejora académica o emocional en 6 meses, recibí un correo electrónico de una escuela de Nueva York. No era una petición común. Fue una invitación para hablar en la ONU, en un foro sobre educación y equidad. Julian me encontró mirando la pantalla, inmóvil. ¿Estás respirando? Quieren que hable en la ONU. Tomó mi teléfono celular, leyó la invitación y luego me abrazó con tanta fuerza que casi me dejó sin aliento. Por supuesto que sí. Estás reescribiendo las reglas de quién merece ser visto. Esa noche, mientras estaba haciendo la maleta para el viaje, encontré una foto antigua en el fondo del cajón. Yo a los 10 años, sonriendo y sin dientes, sosteniendo un dibujo que mi madre había tirado a la basura sin mirar. En ese momento yo había llorado. Ahora sonríe. Esa niña no sabía que un día su silencio se escucharía en los pasillos del poder, que su dolor se convertiría en un faro. Guardé la foto en mi bolsillo. La llevaría conmigo a Nueva York. Porque la niña invisible merecía saber que al final, no solo fue vista, cambió la forma en que el mundo ve. Ya no podían hacer la vista gorda. Sus amigos más cercanos se alejaron en silencio después de que la entrevista se volvió viral, avergonzados de ser asociados con padres que habían tratado a su propia hija con tanta negligencia. Mi tío Thomas, el hermano menor de mi padre, me llamó para expresar su decepción por la forma en que me criaron, una llamada que destrozó 50 años de nuestra relación. Mi tía, hermana de mi madre, envió una carta confesando que siempre había sospechado que algo andaba mal, pero había permanecido en silencio y ahora cargaba con el peso de la complicidad. La comunidad de la iglesia, al conocer la historia completa, dejó de invitarlos a roles de liderazgo o eventos sociales. Incluso su asesor financiero mencionó la entrevista en una reunión, elogiando el orgullo que deben sentir ahora, lleno de todo lo que ya no eran antes. Sintieron la soledad que una vez me impusieron. El aislamiento que alguna vez fue mío se convirtió en el de ellos, y esa comprensión los transformó de una manera que ninguna palabra podría lograr. Mientras tanto, seguí construyendo programas enseñando a los estudiantes, creando espacios donde los niños invisibles pudieran ser vistos. Mi venganza no fue ni espectacular ni cruel, fue meticulosa. Convertí el dolor en propósito, usando la misma fuerza que me hicieron creer que era debilidad para asegurarme de que ningún niño sintiera lo que yo sentía. Y al hacerlo construí una vida mucho más satisfactoria que cualquier cosa que mis padres hubieran soñado para mí. Demostré que su negligencia fue, de hecho, su pérdida. No el mío. De cara al futuro supe que mi viaje, desde la hija invisible hasta la voz que no calla, no tenía fin, sino continuidad. Cada día traía nuevas oportunidades para elegir ver a quien ignora el mundo. Porque ser visto cuando te sientes invisible no es solo bondad. Es revolución. Todas las mañanas al entrar a mi salón de clases, saludaba a cada estudiante por su nombre, asegurándome de que ningún niño se fuera sin saber qué importaba. Llevé conmigo el recuerdo de aquella niña sentada al lado de los baños, y me aseguré de que ella lo supiera, su historia tenía un propósito. Su dolor tenía significado. Y su invisibilidad finalmente terminó para siempre.